Buenos días, hermanos. Un domingo más acá en la iglesia. Ya hemos tenido un tiempo de oración, hemos tenido un tiempo de comunión con el Señor, donde hemos puesto peticiones, hemos tenido un tiempo de alabanza, de adoración, y ahora nos vamos a preparar para la palabra de Dios. Y me toca hoy día compartir, hermanos, espero que sea de bendición, porque la verdad la palabra de Dios es para todos, hermanos, ¿ya? Y hoy día vamos a tocar un tema ya como reflexión, hermano. Hoy día vamos a hablar acerca de las consecuencias que tiene el orgullo. El orgullo en general en el ser humano, pero también en la iglesia. Y espero que sea de bendición, hermano, que voy a tocar dos ejemplos que creo que son de dos personajes que creo que con eso nos va a bastar para entender esta actitud o este pecado, hermano, que muchas veces puede llegar a ser destructivo. Sabemos que el orgullo a veces divide, incluso los matrimonios a veces se separan por el orgullo. El orgullo a veces es causa de muchas divisiones, no solo en la iglesia, sino también en la familia. Así que vámonos a Proverbios 6, del 16 al 19. Un texto, hermano, que yo sé que ustedes han meditado, conocen, pero hoy día vamos a compartirlo, pero nos vamos a enfocar en la conducta del orgullo. Dice así la palabra del Señor. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hasta ahí la palabra del Señor, hermano. Vamos a hacer una oración para poner delante de Dios esta reflexión, esta palabra. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, humildemente, que tú nos puedas enseñar a través de ella, que tu Espíritu Santo nos visite una vez más y me pueda guiar también en hacerlo, Dios mío, con humildad, con sencillez y con entendimiento. Gracias, Padre eterno, por tu palabra que nos dejaste, porque a través de ella también tú nos puedes corregir, Señor, nuestras conductas, nuestras actitudes, Señor. Y te pido que esta palabra pueda caer en buena tierra, en buenos corazones. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. 6 cosas aborrece Dios, y aún 7 abomina su alma, ¿cierto? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. En el lenguaje actual, mire lo que dice. Hay 6 clases de gentes y puede añadirse una más que Dios no puede soportar: la gente orgullosa, la gente violenta, la gente mentirosa, la gente malvada, la gente ansiosa de hacer lo malo, la gente que miente en un juicio y la que provoca pleitos familiares. Lenguaje actual, hermano. Hermanos, yo meditando en estas palabras, seamos sinceros,
Seamos realmente sinceros en esta mañana delante del Señor. ¿Cuántos somos orgullosos? ¿Cuántos luchamos con el orgullo, hermano? ¿Cuántos reconocemos que somos orgullosos muchas veces? Yo te pregunto, ¿reconoces tu orgullo? ¿Has caído en situaciones de orgullo? Bueno, hermano, yo sinceramente sí, hermano. Y reconozco que muchas veces me ha dominado el orgullo y le he pedido perdón a Dios. Ahora, hoy queremos, hermano, reflexionar. Porque la verdad, hermano, este es un fruto de la carne. No es un fruto del Espíritu Santo. ¿Y saben qué, hermano? Este fruto de la carne, que es el orgullo, puede llegar a destruir nuestras vidas. Puede llegar, en este caso en un cristiano, a destruir su vida espiritual. Y en el caso familiar o en el caso de un contexto ya más general, el orgullo puede llegar a destruir una vida o una familia, un matrimonio, una relación entre hermanos. La verdad que el orgullo, hermano, es causa de muchos males y situaciones conflictivas en el ser humano. Y fue precisamente el orgullo o el pecado del orgullo el que hizo caer al primer personaje que yo voy a nombrar, que es Satanás o Lucifer. Y este fue el primer pecado, hermano, que entró en el universo. Recordemos un poco, y todos sabemos, hermano, que Satanás o Lucifer era un ángel, era un querubín. Fue creado por Dios. Dice la Biblia que él era perfecto en todos sus caminos. Porque la verdad, hermano, en el principio, él no fue creado como un diablo. Él en un principio no representaba el mal en el mundo espiritual, porque estamos hablando del mundo espiritual, ¿cierto? No era un ser diabólico, hermano. No era un engañador o un mentiroso. Él en un principio fue creado perfecto en todo, y lo iremos viendo, hermano. La Escritura dice de este querubín grande y perfecto: perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28:15. Después usted puede leer el contexto. Pero él en el principio era perfecto en todos sus caminos, hasta que en un momento, por el orgullo, le entra la maldad. ¿Cuál fue, hermanos, la maldad que se halló en el corazón de Satanás? El orgullo, la soberbia. Ahora, ¿saben cuándo se produce el orgullo o cuándo entra el orgullo en una vida? El orgullo, hermano, se produce cuando nos empezamos a comparar con otras personas, cuando nos empezamos a sentir superiores a los demás, cuando nos empezamos a sentir mejores que otros. ¿Y qué pasa? Luego empezamos a ver al resto como inferiores a nosotros. En la iglesia suele pasar que hay gente que se cree más espiritual que otros. Y en el mundo secular o de trabajo hay gente, por supuesto, que se creen mucho más superiores porque tienen un título, porque tienen más experiencia. Ahí también entra
el orgullo. El orgullo entra cuando nos empezamos a sentir superiores al resto. Cuando nos empezamos a sentir mejores que otros. Yo hago las cosas mejor que ese. Él no las hace como yo. Yo las hago mejor. ¿Saben qué? Eso es orgullo también. Ver al resto como inferiores a nosotros es orgullo, hermano. También el orgullo se ve en el hombre cuando se siente superior a Dios o cuando nos comparamos con Dios. Y les voy a explicar esto. Hay mucha gente, hermano, que se atreven a desafiar a Dios, a retarlo a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que nuestra justicia, hermano, es superior a la de Dios, que nuestros pensamientos, todo lo que tenemos, nuestra inteligencia, es superior al Creador. Y cuando empezamos a creernos así, estamos en el fondo comparándonos con Dios, retando a Dios. Y eso es orgullo. Otra cosa importante es cuando no consideramos a Dios en nuestra vida y empezamos a ser rebeldes y negamos la existencia de Dios. Recién meditamos en un salmo que decía que la persona que no creía en Dios era necia. El necio dice en su corazón que no hay Dios, que no existe Dios. Entonces, el orgullo entra de esa forma en el corazón del hombre. Empezamos a negar la existencia de Dios, empezamos a negar su voluntad y terminamos, ¿qué? Rechazando al Señor. ¿Saben, hermanos, por qué el ser humano está como está? ¿Saben ustedes por qué la humanidad, el mundo está como está? Por el pecado del orgullo, hermano. El hombre juzga a Dios. ¿Usted ha escuchado gente de repente decir, ¿por qué Dios permite que pasen cosas malas? ¿Por qué permite tanta hambre, tanta pobreza? ¿Por qué Dios permite guerras, homicidios y tanta perversidad? ¿Por qué permite esto, otro? Y le echan la culpa ¿a quién? A Dios. Y terminan después diciendo, Dios no hizo las cosas bien. Dios se equivocó. Eso también es orgullo, hermano. El hombre, la humanidad, está como está, hermano, porque el hombre quiere ser así. Porque el hombre, en su orgullo, toma sus propios caminos, sus propias decisiones. Y ustedes saben que tarde o temprano el pecado tiene consecuencias. Cuando tú no consideras a Dios en tu vida, tarde o temprano eso va a acarrear consecuencias. Y eso es orgullo. Cuando una persona, hermano, le está diciendo esto a Dios, en el fondo le está diciendo, yo soy mejor que tú. Yo pienso mejor que tú, Señor. O yo simplemente no te necesito en mi vida. Me las puedo arreglar solo. Otros, y aquí va a haber un tirón de oreja, para los que oran también con orgullo. Hay gente que también se ve el orgullo en cómo oran a Dios, cómo le dan órdenes a Dios, creyendo que Dios, el Creador, está a su entera disposición
y que Dios está para que les supla todas sus necesidades, hermano, y sus caprichos, muchas veces, hermano, caprichos vanidosos, egoístas, y oran a Dios como si Dios fuera un sirviente. Oran a Dios sin respeto. Y ustedes saben, nosotros como Iglesia de Sana Doctrina hemos estudiado cuando hay cristianos que oran decretando, reafirmando algo que muchas veces no es la voluntad de Dios. Todos esos que declaran, que decretan, se sienten con el poder de mandar a Dios. Y esto, hermano, es orgullo y arrogancia también, espiritual. Hermano, Dios no está obligado a responder todas tus oraciones, aunque las va a hacer en su momento, hermano, pero conforme a su voluntad. No es que tú digas ya, hecho está. Eso, hermano, no es correcto. Eso se llama metafísica. Es una oración de metafísica. Lo hemos estudiado también, pero ahí también hay orgullo, hermano. Oran sin respeto a Dios. Y en ese tipo de oraciones, hermano, se ve la arrogancia también de los creyentes. Ahora, ¿saben cuál fue el pecado de Satanás aparte del orgullo que entró en él? Que él creyó ser mejor que Dios y que él haría mejor las cosas que Dios. Ese fue el error y el grave error y desastroso error que cometió el diablo en el mundo espiritual, ¿cierto? Ahora, ¿qué es el orgullo? Veamos un poquito el significado de él. El orgullo en el significado normal del diccionario dice que es una estima propia de ti exagerada, sentimiento de sobreexaltación de tus propios méritos, exceso de estimación por uno mismo, persona que se cree superior a los demás, sentimiento de satisfacción hacia algo propio o de la misma persona. Ese es el significado, hermano, del orgullo. Y el significado en la Escritura dice persona altiva de corazón, o sea, una persona soberbia, arrogante, persona jactanciosa, pretencioso, persona vanagloriosa, persona que se considera por encima de los demás, persona que se honra y busca su propia honra a sí misma, persona que se revela a la autoridad de Dios, persona que se valora a sí misma. En general, el orgulloso es altivo, vanidoso, egoísta. Y tiene una actitud de menosprecio y de superioridad ante el resto. O sea, en el fondo es una persona excesiva de su propia importancia. Persona que busca ser reconocida. Persona que no se rinde ni se doblega ante Dios y su autoridad. Y justamente, ¿qué hizo Satanás con Dios? Se rebeló. ¿Por qué? Porque entró orgullo en él y altivez en este ángel, en este querubín. Por eso, hermano, que el orgullo es una actitud contraria, hermano, a la humildad. Tiene que ver con la arrogancia, con la desobediencia y con la presunción. Voy a explicar esto. O sea, es contener un alto concepto de ti mismo y que trata a los demás sin el debido respeto, con una actitud desafiante y despreciativa
incluso llegando a ser sin educación hacia tu prójimo. Eso es lo que está diciendo estas palabras. En general, hermano, el orgulloso no tolera a los demás y no permite que nadie lo contradiga, hermano. O sea, son duros en sus posiciones, no hay quien los mueva, hermano. Incluso mostrándoles a lo mejor la verdad o el error, no hay caso. Siguen ahí en esa posición. ¿Por qué? Porque el orgullo protege esos malos sentimientos que hay ahí. Es como una caparazón que rodea el corazón, hermano. Por eso que tarde o temprano el orgulloso termina siendo, hermano, altanero. Porque termina teniendo una actitud de superioridad frente a los demás. ¿Y saben por qué pasa esto, hermano? Porque el orgullo va ligado con la soberbia, con la desobediencia y con la discordia y la altanería. O sea, esa persona tarde o temprano, hermano, van a aflorar los frutos de la carne. Tarde o temprano en un orgulloso van a aflorar lo que hay en él. Tarde o temprano esa persona se va a comportar mal, va a mostrar lo que está guardando en su corazón. En general, el orgullo o el orgulloso repudia las cosas de los demás, pero esconde sus malas conductas o sus errores. Un orgulloso no reconoce nunca, hermano, que puede estar equivocado. ¿Por qué? Porque no hay humildad, no hay sinceridad. Por eso que el orgulloso fortalece lo que Dios quiere destruir. ¿Y qué es lo que Dios quiere destruir en tu vida, hermano? Dios quiere destruir en tu vida los pleitos, las enemistades, los egoísmos, los celos, las contiendas, las iras, las envidias, las inmoralidades sexuales, la inmundicia, el pecado, las obras de la carne, ¿cierto? Que salen reflejados en Gálatas 5. La vanidad, la discordia, la hipocresía, todas esas cosas son las que Dios quiere destruir, pero el orgullo muchas veces las protege. Por eso que el orgullo, hermano, como segundo punto, el orgullo es contrario a la comunión y al amor. Es contrario al respeto. El respeto que tenemos que tener los unos con los otros. Por eso que el orgullo, hermano, no puede estar adentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es una familia, hermano. Debemos ser unidos. Debemos pensar en un mismo espíritu. Y si tenemos diferencia, podemos aclararla y llegar a un acuerdo y seguir hacia adelante en el camino de la vida cristiana. A pesar, hermano, que seamos muy distintos, todos debemos respetarnos. Y todos debemos corregir este pecado que muchas veces está en nuestra vida, hermano. Debemos corregir el orgullo en nuestra vida, la altivez, las malas conductas. ¿Saben para qué, hermano? Para que así podamos disfrutar de una vida plena, podamos disfrutar de una vida cristiana en la voluntad de Dios. Por eso que el orgullo no puede, hermano, estar en una iglesia. El orgullo es nefasto en las relaciones, en una iglesia y en una familia, hermano, en todo orden de cosas. Es nefasto, hermano, para las relaciones interpersonales entre las personas. Pero así todo, a veces hay dentro de la iglesia creyentes que se creen más que otros. O te llevas a creerte mejor que otros.
a sentirte superior a los demás. ¿Y saben qué? Lo terrible de esto, hermano, es que terminarás engañándote a ti mismo. Esta clase de personas no solo dividen una iglesia, no solo provocan una falta de unidad, no solo a veces provocan o te llevan a crear un ambiente de tensiones muchas veces, o un ambiente de desconfianza, sino que también el orgulloso provoca conflictos también a veces dentro de una iglesia. Y esa gente al final terminan engañándose a sí misma. Y qué triste es, hermano, cuando una persona se engaña o se autoengaña a sí mismo, hermano. Les recuerdo que la palabra de Dios dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y esto, hermano, no es que tu corazón engaña a los demás o a Dios, sino que tu corazón mismo te engaña a ti mismo. Porque el orgullo y la soberbia te hace solo ver que solo tú tienes la razón. Y ver los defectos y lo malo en los otros. Pero tú no. Tú no tienes defectos, sino que son los demás. No puedes ver tus errores. También el orgulloso, hermano, exige ser tratado de una manera especial. ¿Y saben por qué? Porque el orgulloso se siente más especial que el resto. Y en esto también se ve este pecado del orgullo. Pablo decía: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6:3. En el lenguaje actual, mire, es bien interesante cómo dice en el lenguaje actual: si alguien se cree importante, cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Hermano, la gente orgullosa siempre se creerá lo que no es. Siempre buscará ser lo que no puede ser, hermano. Siempre tratará de compararse o de ir más allá de lo que no es. Siempre el orgullo te hará creer o creerte lo que no eres. Otro punto importante. Y como ejemplo, es un ejemplo muy sencillo. El pastor Nicolás siempre Ustedes saben que los estudios en nuestras páginas de la iglesia son todos sin costo. Y siempre el pastor Nicolás ofrece el seminario sin costo. Pero él también nos cuenta que a veces hay hermanos o pastores que lo llaman para hacer el seminario, pero para que le entregue diplomas, reconocimiento. Y él les dice: no, aquí no hay diplomas ni reconocimiento, pero todos los estudios están ahí, gratis. Pero hay gente, hermano, que busca eso, que busca títulos teológicos, reconocimiento, pastor de pastores, ¿cierto? Otros ya no se conforman con ser pastores, ahora tienen diplomas de apóstol. Bueno, hermano, pero el pastor Nicolás nos cuenta que a veces hay personas que lo llaman, pidiéndole si le manda el diploma con la firma de él. Y hermano, eso es orgullo. Es buscar, en el fondo, reconocimiento que en el fondo no es correcto. Te lleva a creerte lo que no eres, a buscar solo títulos.
Ahora, reconocimientos vacíos, claro. El orgullo tiene consecuencias como otro punto. Como dijimos y sabemos que el primer pecado que se cometió en el universo fue el pecado del orgullo. ¿Y quién lo cometió? Satanás, ¿cierto? Este querubín que Dios creó. ¿Qué podemos aprender de este pecado de Satanás, hermano? Que el orgullo te ciega muchas veces, te quita el entendimiento, te nubla tu visión en tu vida cristiana, te nubla tu visión en tu servicio a Dios. Y esto fue, hermano, lo que le pasó al diablo. ¿Por qué? Porque el orgullo te hace ver solo lo que tú quieres ver. No te hace ver otras realidades. Y tarde o temprano, eso te va a llevar a tomar malas decisiones, hermano. Satanás cometió este pecado. ¿Y saben lo triste? Es que muchos lo han seguido haciendo y lo siguen practicando, hermano. Sabemos que las consecuencias fueron que él arrastró la tercera parte de los ángeles, hermano. No solo él se fue de la presencia de Dios, perdió, se fue destituido de la presencia de Dios, sino que también la tercera parte de los ángeles lo siguieron en ese pecado. Pero hay muchos hoy en día que siguen practicando justamente este pecado del diablo. Eso usted lo puede encontrar en Apocalipsis 12, 4. Y mire lo que dice en Isaías 13 y 14, un texto que sé que ustedes conocen. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás, en su orgullo, en su altivez, pensaba subir a donde estaba Dios mismo, hermano, y ser igual que Dios. Por eso él decía: subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Qué pasó aquí? El orgullo lo cegó, le nubló su entendimiento, su visión para lo que él había sido creado. Distorsionó su mente, su corazón, todo, hermano. Se corrompió todo su ser. Empezó a ver otras realidades, hermano. Y esto muchas veces suele pasar en la iglesia, hermano, cuando entra el orgullo. Ezequiel 28, 15 y 19, 15 al 19, dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Esas fueron las consecuencias para Satanás por su orgullo, por haberse enaltecido, hermano, y corrompido su sabiduría. ¿Qué es lo que le ocurrió? La destitución de la presencia de Dios, la destitución del mundo espiritual donde él estaba. Su posición como hijo de Dios fue destituida por consecuencia del pecado de su orgullo. No solo perdió su posición como hijo de Dios en el mundo espiritual, sino que además fue destituido, hermanos, de la gloria de Dios. Fue destituido de la presencia de Dios. ¿Y saben lo más terrible, hermano? Que fue condenado, que cayó juicio sobre él. Y él
está condenado. Y todos los ángeles que lo siguieron, que se convirtieron en demonios, están ya condenados. Y están condenados, hermano, al lago de fuego. Están condenados al tormento eterno, hermano. Y lo triste es que también ahí irán a parar todos aquellos que siguen con este pecado del orgullo. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí acabarán, hermano. No solo el diablo y sus demonios o estos ángeles que se rebelaron, sino todos los que siguieron, hermano, este pecado. Muchos hoy en día están cometiendo este mismo pecado, el mismo pecado de Satanás. Y esta gente, hermano, no tendrá un final diferente al del diablo. Porque todo el que camina, hermano, todo el que vive en el orgullo, acabará en ese lugar, hermano. Y eso es lo triste. Por eso que la palabra dice: altivez de ojo y orgullo de corazón y pensamientos de impío son pecados. Proverbios 21:4. Hay tres cosas que son pecados: ser orgulloso, creerse muy inteligente y vivir como un malvado. Y el segundo ejemplo, y ya con esto estamos terminando, el rey Nabucodonosor, hermano. Que sé que conocen ustedes la historia de este rey de Babilonia famoso, poderoso, que se jactaba, hermano, de todo lo que había hecho. En un principio hizo bien las cosas, pero ¿qué pasó con él? Empezó a entrarle el orgullo, hermano. Se empezó a enaltecer. Le entró la soberbia, hermano. Empezó ¿a qué? A vanagloriarse. ¿Y saben cuál fue la consecuencia? Se empezó a volver después loco. Dios lo empezó a alocar. Empezó a perder su cordura. Esto usted lo puede encontrar en Daniel 4, 29 al 37. Ahí puede usted encontrar esta historia del rey Nabucodonosor. ¿Cómo terminó, hermano? Pero al cabo de varios años, él pidió perdón, hermano. Por lo tanto, esta historia terminó bien. Pero sí que este rey la pasó mal, hermano, porque terminó alocándose. Y muchas veces el orgullo, la soberbia, la ira, el pecado pueden terminar en algún momento alocando tu vida. Por eso es que es peligroso este pecado, hermano. Y hay que tener cuidado. Lea la historia. ¿Qué podemos aprender de esta historia de Nabucodonosor? Que nunca debemos olvidar, hermano, de dónde Dios nos sacó. Nunca debemos olvidar la palabra de Dios. Nunca debemos olvidar la humildad, hermanos. De dónde Dios nos rescató, hermano, porque la verdad no merecíamos ser hijos de Dios. No lo merecemos. Y muchas veces, hermano, el orgullo o la soberbia te pueden volver insensible a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque te aleja de la humildad. El orgullo ya no te hace escuchar la palabra de Dios. No penetra en tu ser, en tu interior, en tu espíritu. ¿Por qué? Porque hay una caparazón ahí que tú creaste. Y la palabra de Dios se hace infructuosa. Y después esa gente termina siendo como cisternas agrietadas, que no retienen el agua, sino que empiezan a filtrarse. ¿Ah? No retienen, hermano, la palabra de Dios. El orgullo, hermano, te puede terminar tu vida en una situación de alocamiento, como le pasó a Nabucodonosor. Tú puedes terminar hablando tonteras,
Y lo más triste es que puedes terminar creyendo estupideces, hermano. Por supuesto que eso te va a llevar al pecado y a la pérdida de la cordura, como le pasó a este rey. Así que después lea la historia, es bien interesante. No se la voy a contar para no alargarme. El orgullo, hermano, te puede llevar a la muerte espiritual. Te puede llevar a perder el temor de Dios. Te puede llevar a ser insensible a la palabra de Dios. Por eso que hoy en día, hermano, hay tanta gente, hermano, que escucha mensaje tras mensaje y no les sirve de nada, hermano. No hay corrección en la vida de estas personas. Proverbios 8:13 dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Esto palabras del Señor. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Dios aborrece, hermano, al orgulloso, al arrogante, al insolente. Para Dios, el orgulloso es abominación, hermano. Como conclusión y reflexión, cuidémonos, hermano, de no llegar a la presencia de Dios siendo orgullosos. ¿Saben por qué? Porque Dios no soportará, hermano, al orgulloso. No soportará al soberbio, hermano. Ustedes pueden leer Marcos 7, 21 al 23. Ahí le advierte también de cuidarse de estas conductas. Cuidemos nuestro corazón, hermano. ¿Saben por qué? Porque se puede contaminar. Tenemos que tener cuidado. Abominaciones a Jehová Dios, todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Proverbios 16, 5. Del orgullo, hermano, como leímos en el texto base, ¿cierto?, de Proverbios, del orgullo nacen todos los demás pecados, hermano. La altivez de ojos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Vienen de dónde? De la raíz del orgullo, hermano. Cuidémonos, hermano. Cuidémonos de este pecado, hermano. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Pero con el orgullo, dice, viene el oprobio, con la humildad, la sabiduría. Proverbios 11:2. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. El orgullo acarrea deshonra, la sabiduría está con los humildes. Y quiero terminar con un texto de Romanos 12:16. Vámonos a Romanos 12:16 y terminamos con este texto. Romanos 12:16. Dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Miren, en el lenguaje actual dice: vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de ser sabios. Así que desechemos, hermano, el orgullo. Vamos a hacer una oración, hermano, y hemos terminado este mensaje. Padre del cielo, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a no ser orgullosos, Señor, a no ser arrogantes, Dios mío, a no sentirnos más que los demás, Señor, sino que siempre, Dios mío, seamos humildes, seamos sencillos, Señor. Que siempre miremos a nuestro prójimo
como superiores a nosotros mismos, Señor. Dios mío, que podamos tener ese corazón que tenía Cristo, Señor. Que Él decía, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Señor, que seamos humildes como lo era tu Hijo Jesucristo. Dios mío, que realmente podamos reflexionar sobre este pecado que muchas veces destruye relaciones, Señor. Destruye la armonía en la iglesia. Destruye, Señor, las familias. Crea conflictos, Señor. Ayúdanos, Padre eterno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Llévate tú toda la gloria, Señor, porque solo tú la mereces, Dios mío. Amén.